Bienvenidos a una nueva charla de la física del vuelo, en este caso, aquí la fundación, en una charla que va a servir tanto para DCS como para IL2, también vale para vuelo civil, porque vamos a hablar de la física del vuelo, la física real del vuelo, y luego también hablaremos un poco cómo se aplican en los simuladores, pero bueno, los simuladores lo que tratan de emular, o de simular, mejor dicho, es eso. Los parámetros de la física del vuelo. Entonces, lo que se diga hoy sirve para todos. La física del vuelo, que en realidad estamos hablando del vuelo controlado, porque antes del 17 de diciembre de 1903, que es la fecha del primer vuelo de un aparato construido por el hombre, un vuelo controlado, los hermanos Wright, en la playa de Kitty Hawk, antes hubo, desde la Edad Media, intentos de volar, ¿no? Pero eran todo más bien tipo cometas con personas dentro que en algún caso, pues, si llegaron a volar algo, luego acabó mal. El piloto, más que el piloto, el pasajero, porque el piloto es el que controla el avión. El piloto es un pasajero de una cometa, en este caso. Y nada, en esta imagen real de aquellos primeros días, no sé si sería del primer día exactamente, se vería así, pero no sé si sería el primer día, pues vemos que el avión que se utilizó en aquel momento, los hermanos Wright eran constructores de bicicletas, así que aparte de que habían estudiado ya los diversos intentos de otros pioneros en el mundo de la aviación, pues ellos aplicaron la forma de construir de bicicletas con el tema esto de los cables estos, ¿no? Que son de tensores para las alas y demás, y aportaron también sus propias ideas a la construcción. Y aquí tenemos un diseño básico de un avión en el que tenemos todos los elementos que ya son necesarios para el vuelo controlado y que siguen existiendo hoy en día. En ese sentido se ha refinado, pero aquí estaban todos los elementos necesarios. Tenemos la propulsión, en este caso eran dos motores, el piloto aquí iba tumbado y el piloto manejaba, tiene las alas para darle sustentación, tiene el timón, tiene una cola, que esto hace de timón de cola, y estos son lo que actualmente también va detrás en el timón de cola. Aquí lo lleva adelante para subir y bajar, ¿vale? En este modelo todo iba por duplicado, claro, en aquella época se hacía todo a prueba y error, ¿no? Hoy sabemos que un solo timón de cola, por ejemplo, es suficiente, no hace falta hacerlo todo doble. Si acaso haces uno más grande y ya está. Y aquí pues es curioso como el elevador, la parte del elevador del timón, pues lo lleva adelante, pero lleva todos los elementos, con lo cual se le permitía el control, como veremos, de luego el avión. El avión, como curiosidad, despegaba desde una rampita, ¿vale? Veis que no lleva ruedas, o sea, una rampa, no sé si era también una especie de lanzadera para ayudarle a dar la velocidad en el arranque. Es posible porque los motores, para ser ligeros, eran muy poco potentes. Y bueno, pues fueron los inicios de la aviación. Pero para hablar del vuelo, lo primero ¿por qué vuelan los aviones? Lo primero que hay que tener en cuenta es que una cosa fundamental. Mucha gente considera lo que nos rodea, el aire, como el vacío. No, es muy diferente el aire que el vacío. Es absolutamente diferente, no solo porque podemos respirarlo, sino porque el aire es un fluido. Es decir, en cierta manera, el aire es como si fuera agua, pero menos densa, por decirlo así, ¿vale? Entonces, los aviones no vuelan en el vacío, están surcando un fluido, que es un gas, que es el aire. Y es precisamente porque existe ese gas que se puede sostener el avión. Prueba de ello es cuando viajamos en coche y sacamos la manita por la ventana, ¿no? Ahí sí que lo notamos fácilmente. En cuanto alcanzamos cierta velocidad, 20, 30, 40 kilómetros, ya notamos clarísimamente la resistencia, ¿no?, del aire. Ponemos así la mano plana hacia arriba, ¡pum!, y nos echa la mano hacia atrás. Y si bajamos la mano hacia adelante, cortamos el aire, ya vemos que si levantamos la mano nos sube la mano, y si bajamos la mano nos baja la mano, ¿verdad que lo notamos todos fácilmente? Eso es precisamente el mismo motivo por el que vuela un avión, y nuestra mano es el ala, es la forma en que el ala incide sobre el viento que circula. Pero vamos a conocer un poco más el gas, el aire, porque tiene sus particularidades, y esas particularidades influyen en el vuelo.
y estarán mejor o peor simuladas en cada simulador, o sea, más simplificadas o menos, pero por lo menos conocerlas es interesante. Lo primero que tenemos aquí arriba a la izquierda es que el gas son fluidos, porque gases y líquidos ambos son fluidos y tienen un comportamiento parecido, con sus diferencias dependen de sus características. La diferencia principal en este caso entre un líquido y un gas es que los fluidos, los líquidos son fluidos poco compresibles, de comprimir, compresibles, y los gases son fluidos muy compresibles, se comprimen mucho, y esta diferencia es importante. Y esto es muy fácil de ver. Si alguna vez habéis jugado con una jeringuilla, sin la aguja, simplemente con la boca de la jeringuilla, ponéis el dedito, ponéis líquido y apretad. Vais a ver que por mucho que apretéis, no vais a poder hacer que si evitáis que salga el líquido, no vais a conseguir que la goma esta avance. No vais a poder. El agua es prácticamente incompresible, incompresible, ¿vale? Importante. Y el gas sí que es compresible. Tú tienes la jeringuilla que llamamos vacía. Cuando una jeringuilla no está vacía, no está vacía. Está llena de aire, igual que el resto de lo que nos rodea. Vale, pues ahí está el aire. Entonces tú pones el dedito ahí tapando y aprietas. Y si tienes bastante carga, o bastante distancia, verás que puedes apretar y llegarás a un punto en el que ya no puedes apretar más y te harás daño en el dedito y tal, pero ya no puedes apretar más, ¿no? Coño, estaba vacío. Pues no está vacío. Ya has comprimido el gas. Todo lo que la fuerza que tú le estás dando de aquí, todo lo que la fuerza esa te permite hacer, ya no puedes más. Vale. Esto de los líquidos y los gases y la compresión es lo que se utiliza en los gatos hidráulicos. Los gatos hidráulicos que utilizan líquido, sea agua o sea aceite, no vamos a entrar en ello, pero bueno, utilicen estas cosas que comprimes un fluido no compresible y entonces transmites la presión y así es como se consigue hacer mover los gatos hidráulicos. Por eso son hidráulicos, agua o aceite, pero ¿vale? No se usa gas. ¿Por qué? Porque cuando usas gas en una cosa de compresión lo que consigues es hacer un amortiguador. Los amortiguadores sí que son con gas o con aire comprimido, ¿vale? Porque entonces sí que como es compresible tiene ese efecto de boing, ¿no? De apretar y regresar, ¿vale? Eso es simplemente otra aplicación que no tiene nada que ver con el vuelo, pero que tiene que ver con esto mismo, la compresibilidad de líquidos y gases. Vale. ¿Por qué es importante esto de la compresibilidad? Pues porque tiene un efecto, vamos aquí a la derecha, tiene un efecto sobre la densidad del aire. Vale. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque el aire, aquí abajo está la Tierra y esto es la atmósfera, ¿no? Cuanto más nos alejamos, vale, solo comentar una cosita porque también tiene que ver con la densidad. El gas es compresible porque las moléculas del gas tienen unas uniones que son uniones eléctricas, pero bueno, entre ellas, ¿no? Aquí hay una molécula de gas, aquí otra molécula de gas, y entre ellas, las uniones entre ellas son uniones débiles. Débiles que no significa ninguna. Si fuera ninguna, no habría ningún tipo de unión entre ellas. Débiles es que es una unión débil. ¿Comparada con qué? Pues comparada con, por ejemplo, con la del agua. Las cargas eléctricas de las moléculas de agua son tan importantes que unas entre otras se atraen relativamente bastante más que las del gas. Y por eso cuesta mucho más de separarla. Si hacemos lo de la manita en la piscina y intentamos avanzar nuestra mano por el agua dentro de la piscina, vamos a ver que cuesta bastante más de avanzar que si lo hacemos en el aire, evidentemente, que aparentemente decimos que no nos cuesta nada. En realidad algo cuesta, pero bueno, si no cuesta nada. Esa diferencia es también por esa diferencia de unión entre las moléculas y la densidad, efectivamente. Entonces, aquí en el dibujo de la parte derecha, ¿qué tenemos? Que la atmósfera, cuanto más... como la atmósfera es una columna de aire hacia arriba, y ese aire no se escapa al vacío por efecto de la gravedad. La gravedad te atrae y entonces estas partículas se ven atraídas, estas moléculas se ven atraídas hacia la Tierra. ¿Qué pasa? Cuantas más moléculas tiene por encima, más se van comprimiendo por este efecto de la compresibilidad que decimos. Entonces, aquí arriba la gravedad las atrapa porque la gravedad es la misma aquí
arriba que aquí abajo, ¿vale? Es exactamente la misma. Pero aquí esta molécula tiene un montón más de moléculas encima y ese peso de las moléculas que hay arriba, y realmente el peso de esas moléculas que hay arriba, es la que se suma una encima de otra, una encima de otra, y aquí cada vez hay más, y hace que se vayan apretando más las moléculas entre ellas. De manera que aquí abajo hay muchas más moléculas apretadas en este mismo cuadrado que aquí arriba, y esto es la densidad, la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en el vuelo? Pues aquí abajo, al ser el aire más denso, el fluido que estamos atravesando tiene más cuerpo, ¿no? Más densidad, más cuerpo. Y a medida que vamos subiendo, tiene menos densidad, menos cuerpo. Vale, entonces, si cuando movemos la mano debajo del agua, vemos que el efecto para avanzar nos cuesta mucho más avanzar, pero también en cuanto subimos la mano sube como mucho más fácilmente, ¿no? Porque al chocar con ese fluido sube más fácilmente. Lo mismo pasa con el aire. Abajo la densidad es mayor, el efecto de choque contra esas moléculas, como vamos a ver después, es más importante, y entonces la sustentación, como vamos a ver después, es más grande, con densidad mayor que con densidad menor. Por eso es más fácil volar cuando la densidad sea mayor y es más complicado volar. Por eso cuando los aviones por eso es en IL-2, por ejemplo, hay aviones, digo porque históricamente es más atrás, y vemos fácilmente cómo hay aviones que pueden subir hasta cierta altura sin caerse, y hay un límite, ya no pueden. ¿Por qué? Porque ya no hay densidad y ya no tienen dónde agarrarse. Y con la técnica se van construyendo aviones cada vez de mayor superficie alar, de alas más grandes, que les permite tener más sustentación o mayor velocidad, que veremos también que es un efecto de la sustentación, que les permite volar con menores densidades. No voy a insistir más en ello, lo veremos después, pero importante, muy importante la densidad. Vale. La densidad no solo está afectada por la altura, es un parámetro evidente, pero hay más efectos que afectan a la densidad. No tratéis de memorizar nada de lo que digo, simplemente quedaros un poquito con la copla, porque al fin y al cabo en los simuladores es tener una noción de estas cosas, no hace falta acordarse de memoria. Yo he puesto aquí esta tabla simplemente para que sepáis que estas cosas existen, pero no las vamos a utilizar en los simuladores, en los que al fin y al cabo son juegos. Pero sí que se usa en la aviación real, incluso en las avionetas, ¿vale? Hay otros factores que influyen en la densidad, que son la elevación, que es el más importante, la presión barométrica, y esto es importante. La presión barométrica es esta presión de esta columna de aire que hay encima, pero es que resulta que depende de la humedad del aire, de la temperatura, de esos movimientos, de esas masas que hay cuando hay una tormenta, o cuando hay eso que dicen ellos, un frente alto de presiones o un frente de bajas presiones. ¿Qué pasa? Que la presión atmosférica no es uniforme. Las masas de aire se mueven constantemente por la Tierra, con efecto de que van de zonas calientes, el aire es menos denso, zonas frías, el aire es más denso, entonces se está produciendo siempre un movimiento del más denso al menos denso, porque el aire siempre tiende a igualar el gas, siempre se tiende a igualar. Entonces, de donde hay más densidad, intenta ir a donde hay menos, y se producen esas corrientes que son los vientos. Vale. Entonces, ¿por qué es importante la densidad? ¿Y por qué esos factores que hemos visto son importantes? Pues porque un avión se agarra, como hemos dicho, ya veremos exactamente cómo, a ese aire. Entonces, si el aire es más denso, se agarra mejor. Entonces, si tú tienes que despegar una avioneta en unas condiciones y tienes 80 metros para despegar, y el fabricante te dirá, en estas condiciones despega en tantos metros, vale, pero esas condiciones, si os habéis fijado muchas veces en las características de IL-2, sale siempre, dice ISA, que es un estándar, que es la atmósfera estándar, que son 20, no recuerdo si eran 17, 20 grados, no lo sé, 20 grados centígrados aproximadamente, los que sean, no me lo sé de memoria, a una altura de nivel del mar. Entonces, ¿qué nos está dando? Temperatura, ya la hemos fijado,
hemos fijado la elevación, también la hemos fijado, también fija a qué presión barométrica y también fija la humedad. ¿Por qué? Porque tienes que fijar estos valores para decir, esta es la atmósfera teórica. La atmósfera teórica en esta tabla está aquí, es este punto. Pero si por ejemplo ese día es muy caluroso, la densidad del aire será menor. Entonces tu avioneta no tendrá tanto agarre para despegar y necesitará más metros. Y si encima hay bajas presiones, aún necesitará más. Y si la elevación es alta, que también la densidad es menor, por lo que hemos visto aquí, también necesitará más. Es decir, que por ejemplo, vamos a los dos casos opuestos. Un avión que quiera despegar a nivel de mar, con frío, con humedad y con una presión barométrica alta, esas son las condiciones ideales. Va a poder despegar muchísimo mejor que ese mismo avión que vaya a despegar desde arriba de una montaña, en unos aeropuertos altísimos que hay, o bastantes altos, con mucho calor, con unas bajas presiones y con poca humedad, que son las condiciones las peores, las pésimas. Las condiciones son muy diferentes o muy grandes. En los simuladores normalmente no tanto, es una cosa que pasamos por alto, ¿vale? Porque entre otras cosas metemos siempre, y se pueden meter, tanto en DCS como en 2, metes la temperatura y metes la humedad, no lo sé, la presión barométrica también la puedes cambiar, pero apenas se cambia, pero lo notamos sobre todo en helicópteros, ¿no? ¿Por qué? Porque van más justitos en cuanto a capacidad de sustentación. Y hemos visto, o hemos escuchado a compañeros que llevan helicópteros en DSS, como dicen, cuidado que si en este escenario ese aeropuerto está muy alto y si la temperatura es alta, entonces me falta potencia para poder despegar plenamente cargados con fuel más carga. Pues es por estas cosas, porque el aire es menos denso con todo ello y le falta capacidad de agarrarse. Vale, voy a hacer aquí una pausa para preguntaros si hay alguna pregunta. Pero estáis ahí, ¿no? Sí, todo bien. Vale. Vale. Sí, todo muy claro. Vale. De todas maneras, quiero explicaros todas las cosas, pero explicándolas todas las cosas, no entrar en demasiados detalles y menos matemáticos, porque no hacen falta, ¿vale? Simplemente para que os quedéis con la coplilla de las cosas que afectan, ¿vale? Que si me quedo corto en algo, preguntadme, y largos, pero no quedarme para no hacerlo muy pesado. Por cierto, ¿por qué la temperatura afecta a la densidad? Porque... de hecho... vale. No, venga, sí, dime, Marc. No, bueno, de hecho lo pone ahí. Cuando un cuerpo, de hecho, cualquier sustancia está más caliente, las moléculas vibran más. Y al ser un gas, pues claro, se separan más, pierde densidad porque se mueven a toda castaña, básicamente. Efectivamente es así. Cuando la temperatura afecta a la densidad, porque cuando el aire se calienta, el calor hace vibrar, hace activar a las moléculas. Las moléculas se mueven. Lo mismo cuando calientas un pollo en el microondas, lo que hace es mover las moléculas de agua del pollo. Pero bueno, eso es un ejemplo. Digo porque a la gente le parece magia cómo se calienta un pollo, bueno, pues tiene su ciencia detrás. Pero en el caso de la densidad del aire, efectivamente, las moléculas como... que me paso a la siguiente. Las moléculas como se mueven más, chocan. O casi chocan, porque no llegan a chocar nunca por las cargas eléctricas. Pero bueno, como hay más movimiento, esta repulsa a esta otra y repulsa a esta otra, entonces necesitan más distancia entre ellas y esas más distancias hacen que empujen a una situación de este tipo, las que empiezan así, pero al meter calor se empujan unas a otras y se van, entonces se tienden a separar, a buscar otros sitios con menos molestias de empujones, ¿no? Y entonces se separa y baja la densidad del aire. Y en el aire frío, como se mueven menos, pues pueden estar más apretaditas que no llegan a chocarse o a empujarse. Esa es la explicación. Vale, vamos ya a un tema más concreto, ¿vale? Porque hemos visto el aire, que es fundamental para conocer el medio en el que se mueve un avión. Vamos a ver un poco precisamente cómo se mueve el avión. Había comentado antes, este es el modelo que patentaron unos meses antes los hermanos Wright de avión. Y bueno, pues lo que decía, aquí vemos todos los elementos del ala y los timones, el timón vertical y el horizontal, que aquí veis ya no son dobles, sino que es simple.
este dibujo es de su patente unos meses anterior, o sea que es evidente que estos hombres iban a prueba y error. Si con un timón no les daba, pues metieron dos y vieron que iba mejor, pues, esas cosas iban así a prueba y error. Y en el timón horizontal, pues lo mismo. Hemos visto en la imagen que usaron realmente era doble. Vale. Los movimientos de un avión, aquí vamos a ver cómo se llaman, aquí el efecto que tienen las diferentes superficies, pero antes hay que hablar de por qué vuela un avión. ¿Vale? Hay un chaval muy motivado en YouTube que está muy feliz de descubrir que el avión no vuela por lo que a mí me explicaron hace, bueno, me acuerdo ya, 20 años o los que fueran, por qué vuela un avión, que es el principio de Bernoulli. Pero no vamos a entrar en temas técnicos, pero tampoco hace falta que exagerar tanto como el chaval este que parece que tiene una guerra contra la ciencia o contra la explicación general, porque en realidad el por qué vuela el avión es una mezcla de dos cosas y probablemente no se sabe, o sea, no, probablemente no, seguro, aún hoy en día no se sabe exactamente hasta dónde pesa más una cosa, hasta dónde pesa más otra cosa. Hay explicaciones, hay teorías, hay fórmulas, pero todavía aún hoy en día se está trabajando en afinar esa explicación. Aquí a la izquierda vemos un ala, el perfil de un ala, y vemos que, ¿qué pasa? Que cuando un sólido circula por un fluido, esto es un fluido, podría ser agua o podría ser aire, lo que hace es que modifica hasta esta parte, ¿no? Si os fijáis solo hasta aquí, las partículas van paralelas. Por cierto, importante, fluido. Esta forma de moverse de un fluido es una palabra técnica, pero bueno, no es tan complicado. Régimen laminar. Laminar porque se mueve como láminas. Esto, visto de lado, imaginaros que son como láminas de queso, de esas de los tranchetes, ¿no? Esto es una línea, pero si la línea va desde aquí hasta todo lo largo de un ala, porque estamos viendo el ala cortada, ¿no? En sección. Entonces, cada una de estas líneas, aquí es una línea, pero si se prolonga hacia dentro del dibujo, ¿no? En realidad es un plano, ¿no? Es algo plano, como una loncha de tranchetes. Entonces aquí una loncha, me estoy haciendo publicidad. Tranchetes luego que me envíe algo. Entonces, una loncha, otra loncha, otra loncha. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Cuando también daos cuenta de una cosa, da igual que lancemos el fluido hacia el ala o que el ala sea la que avance, no importa, ¿vale? Lo que importa es que haya una diferencia de velocidad entre el fluido y el ala. De hecho, vamos a ver ahora vídeos en los que el fluido en realidad es el que se mueve. En un laboratorio, cuando se intenta probar un ala, lo que hacen es lanzar aire contra el ala. Pero en un avión es al revés, es el ala la que está avanzando por medio del motor, ¿no? Vale. Y el efecto es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el ala choca contra el fluido y desvía su dirección. Entonces, un avión vuela fundamentalmente por esa deflexión que hace del fluido, que es lo mismo que hacemos con la manita por la ventanilla del coche o debajo de la piscina. ¿Por qué el ala tiene ese empuje hacia arriba? Porque la parte del fluido que llega abajo choca y es desviado. Esto es una masa que avanza y al cambiar de dirección está empujando el ala hacia arriba, ¿vale? Igual que cuando sacamos la mano por la ventanilla y la levantamos, el aire que está chocando la mano por debajo la empuja hacia arriba. Eso es el principio de la conservación de la energía de Newton, del movimiento de Newton. Pero bueno, no nos metemos en cosas complicadas, simplemente lo hemos visto. Es que si tú empujas, en este caso al aire o debajo de la piscina, al agua hacia abajo, el agua o el aire a su vez te está empujando la mano hacia arriba. Tienes que hacer fuerza, la misma fuerza que necesitas para bajar esto hacia abajo, es la fuerza que esto está haciendo hacia el ala o tu mano hacia arriba. Y eso es simplemente la principal forma de volar de un avión. No es la única, porque hay una teoría de Bernoulli. Bernoulli es un científico que investigó la presión del agua y la forma en que
que está relacionada con su velocidad y otras cosas. Vuelvo hacia atrás, que quiero sacar el cursor. Vale, se me va a caer por 3. Bernoulli lo que dice es que un fluido que va más rápido pierde presión, y un fluido que va más, o sea, que la presión tiene una relación con la velocidad del fluido. Entonces él dice, si el ala tiene esta forma y esta forma por arriba es más alargada y por abajo es más corta, las partículas que van por la parte de arriba tienen que acelerarse, y al acelerarse, ¿veis que se separan en el dibujito? Vale, si aquí más se mantienen y aquí se separan, significa que aquí arriba tienen que ir más rápido. Entonces, en este ir más rápido, donde sube la velocidad, baja la presión, y entonces se forma una subpresión, hay más presión abajo que arriba. Entonces eso hace que absorba el aire, absorbe el ala, y hace que el ala suba hacia arriba, ¿vale? Eso es la otra parte de por qué vuela el avión, pero no es del todo no es tampoco la más importante, y es una combinación de las dos. El cuánto importa más una o cuánto importa más la otra es todavía motivo de debate entre la gente que realmente sabe. Entonces, yo tampoco sé tanto, entonces ¿para qué nos vamos a meter en eso? Simplemente tener en cuenta las dos cosas para saber que hay dos factores fundamentales en la sustentación del ala, que es uno, el ángulo de ataque, me refiero, cuánto levantas la mano, cuánto levantas el ala frente al avance del fluido, hará que choque más fluido debajo y levante más el ala, ¿no? O la mano, que estábamos diciendo. Eso es por deflexión. El ángulo de ataque es muy importante. Vale, como veremos hay un límite para eso. Hay un límite en el que podemos levantar la mano sin que el avión se caiga. Ahora veremos por qué. Pues el ángulo de ataque es muy importante, tiene que ver con la deflexión. Y también tiene que ver con que las partículas de aquí, que pasan por aquí, conforme vamos levantando el ángulo de ataque, la forma del ala es muy importante para evitar que para conseguir que estas partículas continúen pegadas al aire y no se rompan, se suelten y acaben haciendo aquí detrás, rompiendo lo que se llama el régimen laminar y entrando en un régimen turbulento. ¿Por qué? Porque el aire deja de comportarse así como en lonchas y empieza a hacer espirales aquí detrás, y esas espirales hacen que las presiones se vuelvan locas aquí, entonces se pierde esa subpresión, y lo que hace es que el ala en este punto empieza a tambalearse hacia arriba y hacia abajo, y pierde de repente completamente la sustentación, porque se pierde otra vez, se pierde ese efecto ventosa y el ala cae de un lado, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Todo esto fue ampliamente estudiado metódicamente por la NACA. La NACA es la antecesora de la NASA. Entonces, si quieres esto funcionar bien, vale, perfecto, vamos a ver un vídeo de la NACA. NACA en los años 30 estuvo investigando la forma ideal que debería tener un perfil para tener la mayor sustentación y ver cómo el ángulo de ataque influía en estas cosas. Evidentemente, esto quería hacerlo de una manera metódica y crearon unos túneles de viento en los que lanzan humo en unos puntos, y ese punto, arrastrado por esa corriente de aire que generan con los ventiladores, hacen esas rayas que hemos visto. Este es el vídeo de la NACA para el tema del fluido. Bueno, ahí explica el cómo y el por qué. Fijaos, utilizan, para que el flujo sea visible, utilizan humo con tetracloruro de titanio, por si os interesa hacerlo en casa. Bueno, mirad esto. El flujo, mejor dicho, va de derecha a izquierda. Y han metido iba a decir una esfera, no es una esfera, en realidad es un cilindro, ¿no? Pero vamos, desde aquí vemos un círculo y el aire pasa. Ahora lo pondremos en marcha, ¿eh? Pero veis que el aire se mueve en régimen laminar. Cuando encuentra un obstáculo, intenta bordearlo, pero hay la viscosidad del aire, que es también otro de los descriptores de las características de un fluido. Lo que hace es que el aire choca y no sale rebotado hacia arriba, entre otras cosas porque tiende siempre
por dos cosas, porque tiende siempre a bordear cualquier objeto que encuentre y porque las otras capas de arriba también está, ¿no? Al chocar hacia arriba se encuentra con este y esta dice, no empujes, ¿no? Y esta dice, no empujes. Y entonces, como si veis, cuando más nos vamos alejando de aquí, menos se nota el efecto, ¿no? Aquí casi siguen rectas y aquí sí que se han apretado mucho más, ¿vale? Entonces, digamos que el resto de láminas tiende a quedarse, a seguir su movimiento. Y el efecto este de cambio se va perdiendo conforme nos alejamos del ala. Vale, perfecto. ¿Esto qué hace? Que hay una capa más cercana al objeto que gira prácticamente con el objeto hasta cierto punto. Luego llega, mira, aquí viene, va girando, llega un momento que ya no puede seguirla. Tiene tendencia a continuar y ya se separa y echa hacia atrás. Entonces, esta capa más cercana al ala o al objeto que sea se llama capa límite, ¿vale? La capa, digamos, teórica, que es la que, porque estaría más cerca, la capa límite estaría más por aquí, pero bueno, es la capa que separa el sólido del fluido. Entonces, mientras esa capa esté cerca y no se separe, no se producen turbulencias, simplemente el aire se moverá a su alrededor y no se rompe el régimen laminar. Aquí tenemos régimen laminar, pero ¿qué pasa? Llega un momento que aquí se rompe, porque aunque no se vea, hay más láminas aquí, porque el humo lo han puesto separado pues unos milímetros, unos centímetros, lo que sea, pero llega un momento que no se pueden dibujar todas las líneas. Habrá una línea por aquí, esta ha continuado, pero hay una que ha intentado girar y no ha podido y se ha roto y ha empezado a hacer remolinos. Y esos remolinos, en este caso, con el humo son visibles de aquí más atrás. Vamos a ponerlo en marcha. Clarísimamente se ve, ¿veis? Y si os fijáis, hay una cierta cantidad de humo que avanza. O sea, venía de adelante a atrás, pero llega un momento que con estos remolinos, fijaos, está avanzando parte del humo hacia acá. ¿Veis cómo se va amontonando? Si fijáis solo en esta parte de la imagen, viene el humo hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Que por la forma del cilindro se ha conseguido que parte del fluido cambie absolutamente de dirección y venga hacia adelante. Total, esto es malo para el tema de la sustentación porque ha roto el flujo laminar, estás creando unas presiones que no quieres aquí detrás y si esto fuera un ala, pues no produciría sustentación porque estamos, al ser simétrico, estamos desviando la misma cantidad hacia arriba de aire que hacia abajo, con lo cual lo que esto me empuja hacia arriba, esto en igual cantidad me lo está empujando hacia abajo, así que la diferencia va a ser nula en cuanto a hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde se movería este objeto si estuviera suelto? Hacia atrás, porque este choque empieza chocando aquí, que va a empujar esto hacia atrás, y empieza empujando aquí, que va a empujar hacia atrás. Y eso nos lleva a otra cuestión muy importante del vuelo, que es la resistencia, en inglés drag, porque en aeronáutica se usa mucho palabras inglesas, que si drag es resistencia. Entonces, es un rozamiento del fluido contra el sólido, o en este caso incluso el choque. Entonces, si el ala tiene una forma muy gruesa y poco aerodinámica, ¿qué es lo que ocurre? Que el aire choca contra el ala y produce un movimiento que nosotros no queremos en un avión, que es hacia atrás, o en este caso, si el que se mueve es el cilindro, lo que hace es frenarlo. Todo esto que choca aquí está frenando el cilindro diciendo, oye, no avances, que estoy yo aquí, no me empujes. Entonces el cilindro empuja y lo lleva hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Pero está chocando y está haciendo fuerza constantemente para poder avanzar hacia adelante, ¿vale? Con el efecto que hemos visto de sustentación cero, porque es simétrico, y de paso esa energía del choque contra el aire se convierte en energía que se va disipando en forma de turbulencias detrás del cilindro. Interesante. Ahora veremos en cambio cómo funciona un ala. Esto es simplemente una cosa que no es un ala. Aquí tenemos un perfil, la NACA tiene varios perfiles que fue enumerando. Bueno, pues es el perfil 12, que es simétrico. Airfoil es el perfil alar, una sección de un perfil alar. Vale. Fijaos
aquí tenemos la forma del ala, que es simétrica, que es igual hacia arriba que hacia abajo, ¿vale? Los perfiles hay... En ese sentido hay dos tipos de alas, las que son simétricas y las que no. Hay unas alas que son las características que conocemos, de que tienen más curva por arriba y menos curva por debajo, ¿no? Alguna de esas vamos a ver más adelante, que esas intentaban aprovechar más el efecto Bernoulli. Si hago un ala que sea más larga por arriba y más corta por abajo, el aire tendrá que circular más rápido por arriba y más lento por abajo, y por el principio Bernoulli tendré más sustentación, ¿vale? O esa era la idea que se tenía en aquel momento de hacer esas alas, ¿vale? Pero las alas simétricas también producen sustentación. Nuestra mano, si consideramos que es igual por arriba que por abajo, también nos puede dar sustentación cuando sacamos la mano por la ventana. ¿Por qué? Porque deflectamos el fluido por abajo. Lo vamos a ver aquí. Esta sección, que es simétrica, en principio ha empezado paralela al fluido. Entonces el fluido chocaba lo mismo por arriba por abajo y no se producía sustentación. Ahora va a empezar a levantar cada vez más el ángulo de ataque. Va a levantar, no sé si va a levantar de adelante o va a bajar de atrás, pero es lo mismo. Va a ir inclinando cada vez más el ala y vais a ver cómo cada vez deflecta más aire hacia abajo, de la parte de abajo, con lo cual obtiene más sustentación. ¿Cuándo deja el ala de funcionar? Cuando estas turbulencias que están aquí atrás, mientras estén aquí atrás, el follón de presiones se produce aquí atrás y no es un problema para el ala, ya ha quedado detrás. Esas son las turbulencias para que venga detrás, por cierto, ¿vale? Pero no para este avión. Pero vais a ver que conforme aumenta el ángulo de ataque, cada vez esto se levanta, este régimen turbulento se va acercando al ala, lo vais a ver. Y cuando llegue aquí encima del ala, el ala deja de funcionar, porque ya no se produce sustentación aquí, porque ya hemos pasado de un régimen laminar a un régimen turbulento. Aquí se produce una serie de choques, de presiones, que ya no lo mismo en un instante tienes sustentación, que en otro instante no tienes ninguna sustentación. A la larga se compensarán, pero por instantes no. Entonces el ala empieza a vibrar y a perder capacidad de sustentación, que es cuando el avión cae de ese ala o de las dos, si las dos tienen ese problema a la vez. ¿Veis? Va subiendo, mira, ¿veis? Ya tenemos aquí ya tenemos el... Es que lo ha hecho muy rápido, no sé si lo voy a poner a cámara lenta, pero se ha levantado y llega un momento que esto ha avanzado. No es que avance, en realidad es que al principio teníamos problemas aquí de régimen turbulento, pero eran lejos del ala, pero conforme levanta el ala, el problema se produce antes, y en el momento que se produce encima del ala, ya este ala deja de sustentar. Vale. Si, por ejemplo, digamos, si este punto fuera válido, las turbulencias están, de hecho, es válido mientras las turbulencias no lleguen por esta parte de aquí del ala. Pero bueno, aquí tenemos sustentación, y la sustentación hay un ángulo en el cual el ángulo de ataque máximo, en el cual la sustentación es máxima sin llegar a tener turbulencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque deflectamos la mayor cantidad posible. Cuanto esto más se levante, más líneas de aquí son afectadas, ¿veis? Y desviadas hacia abajo. Cuantas más líneas se ven afectadas, más empuje, más estarán empujando al ala hacia arriba. Entonces hay un ángulo de ataque máximo en el que tenemos máxima sustentación, pero como te pases un poco, ¡pum!, el ala cae. Ahora está devolviendo el ala a posición horizontal. Si os fijáis, aquí ya es mínimo. Y ahora ya no sé si es otra ala o la misma, porque a veces repiten en cámara lenta. Y no quiero poner muchas más cosas, estoy viendo aquí abajo en la miniatura. Fijaos aquí, qué bonito cómo se ve. Que aquí la desviación, fijaos, es que se ve súper bonito. La desviación es prácticamente igual. Lo mismo, en cuanto la desviación de abajo sea mayor que la de arriba, vas a tener algo de sustentación y ahora va a empezar a dar ángulo de ataque. ¡Pum! Como se ha visto, cómo han entrado las turbulencias hacia atrás del ala. Aquí estamos mal y ahora volverá a bajar el ángulo de ataque. Ahí.
un poco antes, ¿veis? El ala está levantada hacia arriba, estamos inclinando más esta que esta otra, tenemos sustentación hacia arriba. Y en eso se basa el... Ahora lo está haciendo hacia abajo, está metiendo un poco hacia abajo, pero bueno, normalmente se comprueba solo hacia arriba. Otra vez la vuelve a subir, ¿veis? ¡Pum! Hasta que se rompe. Hay muchos más vídeos de la NACA en la que se hace pruebas con dos tipos de elementos más de sustentación o hipersustentación de las alas, que son los flaps aquí atrás y los slats aquí delante. Los flaps lo que intentan hacer es, cuando sacas flaps, lo que haces es desviar aún más esta parte de abajo de las líneas de flujo, ¿vale? Entonces tiene un efecto, se ve que hasta cierto punto los flaps dan mucha más sustentación, pero ojo, porque pasa como esto: cuando te pasas de cierto ángulo de ataque, rum, se rompe y turbulencias. Y los slats que van por delante, con determinada forma, un slat es la punta del ala que se separa hacia adelante y cuelga hacia adelante y hacia abajo, en este conforme lo estamos viendo, cuelga así hacia adelante. Y el slat lo que hace es lo mismo, da mayor curvatura al ala, desvía más cantidad de aire y lo que consigue es mayor sustentación. Entonces, los flaps se accionan por parte del piloto y los slats generalmente son un invento muy ingenioso que hace que a poca velocidad, por su peso propio, el slat cae hacia adelante y se baja, se sale. Lo vemos por ejemplo en el 109, se puede ver en IL-2 cómo funcionan, y lo podemos ver también en el A4 del DSS, también se ve muy fácilmente cómo el slat a poca velocidad por su propio peso cae y hace que el ala sea más larga, que es lo que hace que a bajas velocidades el avión tenga sustentación extra. Y cuando cogen cierta velocidad, ambos aviones, el slat por su propio peso se va hacia atrás y se queda en una ala más adecuada para altas velocidades. Una cosa ingeniosa. Y hemos visto ya por qué un ala funciona y lo importante que es el ángulo de ataque. Pero vamos a ver cómo hace un avión para moverse por el aire de forma controlada. Bueno, hemos visto que el ala da sustentación, se llama sustentación, a la fuerza hacia arriba del avión. En inglés lift, en español sustentación. Hemos visto la resistencia, que no solo es la forma del ala, sino el resto del avión, ¿vale? Los aviones hoy en día son aerodinámicos, pero antes de conocerse la aerodinámica, pues se hicieron inventos de todo tipo. Aquí, por instinto o por lo que fuera, eso tiene al avance, tiene bastante buena forma aerodinámica. Eso sí, con el tiempo se descubrió que este invento de los cablecitos, cables, son cables, no son, ¿vale? Cables, producen fricción al avance, y estas cosas con el tiempo, al principio los biplanos, incluso triplanos en la Primera Guerra Mundial, era lo mejor del mundo porque daba muchísima sustentación y demás, y luego también por los sistemas constructivos de la época no podían hacer alas más resistentes, eran alas hechas con tela y con alambres o con madera y con otros alambres, y daban resistencia una con otra. Esta estructura es una estructura en celosía que, bueno, para dar resistencia una con la otra. Con el tiempo, cuando consiguieron construir alas delgadas pero más resistentes, lo que hicieron es hacer una única ala para eliminar todos estos postes y alambres que frenan el avance. Entonces se pasó del biplano a un monoplano que al principio, como no se habían construido de otra manera, era una ala completa encima del avión, que es el tipo parasol que llaman. El avión está aquí abajo, tiene una sola ala arriba y un par de postes inclinados para coger el ala de arriba, y ese fue el primer ala. Y luego se dieron cuenta que aerodinámicamente y para maniobrabilidad era más interesante bajar el ala respecto al avión. Entonces, en la medida que se inventaron procedimientos de construcción para ello, el ala se fue bajando desde la parte alta a la parte media a la parte baja del avión, ¿vale? Eso tiene que ver con la maniobrabilidad
pero ahora mismo no vamos a tocarlo, simplemente explicar cómo avanzan las alas y por qué. No es solo una cosa de, es que no se sabía. A veces se sabe que un ala no es, se puede hacer mejor, pero hasta que no se inventa la forma de construirla de otra manera o de la manera que a ti te interesa, no pueden evolucionar. Entonces siempre se evoluciona ideas con técnica al mismo tiempo. Entonces esa ha sido la evolución del ala, que es fundamental para el vuelo. Posteriormente, ¿qué se descubrió? Que no solo el ala da sustentación. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, la NASA estuvo investigando, también me imagino que en otros países de otra manera, pero bueno, si conoces la historia de la NASA, estuvo investigando con lo que ya se llama sustentación por el propio cuerpo del avión. Entonces, la NASA hizo diseños en los años 50 de aviones que no tenían alas, que era su propio cuerpo plano el que les daba sustentación. Hasta diseños bastante extraños. Pero, por ejemplo, si pensamos en un F-14 Tomcat, que tiene una forma tan plana, todo su cuerpo está hecho a propósito, porque su cuerpo le da sustentación. Y a partir de ese diseño del F-14 y de otros similares, muchos no, todos los aviones modernos tienen un cuerpo, bueno, de combate, evidentemente los de pasajeros no, tienen un cuerpo achatado, como una moneda, porque su propio cuerpo aprovechan. El avión tiene que tener cuerpo, bueno, pues de paso que tenga cuerpo que dé sustentación. Así son los aviones modernos. Los de pasajeros no son así, pero es una razón de que necesitan tener volumen para llevar gente y carga aquí dentro. Si su cuerpo fuera achatado, que lo podrían hacer, ¿dónde metes a la gente? No puedes. Entonces, se hace el típico diseño en cilindro, en el cual tienes un volumen aquí que es bastante grande, pero desde el frente tienes una forma aerodinámica y entonces desde el frente pues tiene relativamente poca resistencia. Entonces en un avión comercial las alas son lo único que le dan sustentación, el cuerpo no. Resistencia es lo que frena el avión. Sustentación es lo que hace subir, que es por las alas y por su propio cuerpo. Y el peso, su peso, es lo que le lleva hacia abajo. ¿Y qué le lleva hacia adelante? El empuje. Y el empuje hacia adelante viene dado por los motores, ¿vale? Entonces, esta combinación de fuerzas es la que hace a un avión volar y moverse. Si su empuje es mayor que su resistencia, avanzará. Si avanza, como hemos visto, su ala, su cuerpo en cierta medida, le va a dar cierto empuje. Entonces, sustentación. Entonces, si la sustentación es mayor que su peso, entonces se moverá hacia arriba y volará. ¿Vale? Entonces, si tú tienes unas determinadas alas y forma de ala y de cuerpo, cuanto más velocidad le des, más sustentación tienes, porque más cantidad de fluido va a estar golpeando aquí y te va a estar empujando el ala hacia arriba, ¿vale? ¿Cuál sería el límite? Pues por un lado el límite de los que te dé el motor. El motor te va a dar cierto empuje superando a la resistencia, pero ¿qué pasa? Que cuanto más choque hay aquí delante también, más resistencia se produce al avance, más motor tienes que poner. Y aquí viene una cuestión interesante. Hay alas que están optimizadas para el vuelo subsónico, por debajo de la velocidad del sonido, todas las alas hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso todas, porque hasta el M262 tiene una ala normal, porque no supera la barrera del sonido. Pero hay un problema. Cuando te acercas a la barrera del sonido, se produce un choque del aire aquí, que además tiene un efecto que ya no solo es de resistencia, porque la resistencia es mayor cuanto mayor velocidad, sino que además se produce se comprime el aire, en el choque se comprime el aire tanto de aquí de cierta manera que se produce lo que se llama una onda sónica, pero que es un efecto, para decirlo de alguna manera simplificada, de presiones ya puramente encima del ala, que si la rotura de la velocidad del sonido del viento se produce sobre el ala, la parte. Entonces, las alas subsónicas tienen una forma recta hacia adelante. Si aquí vemos el avión, las alas de todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial van prácticamente en perpendicular al avión,
poquito hacia atrás, no más. Todas. Esa es la típica ala subsónica. Y las alas supersónicas tienen que echarse hacia atrás o muy hacia atrás, ¿vale? Para hacer que esa onda de choque, cuando choque aquí, no se produzca en el ala, sino que se desplace por el ala y se produzca fuera del ala. Entonces ese boom supersónico que se oye se produce lejos del ala, no llega a partir, por lo tanto no parte, no hace presión sobre el ala y no la parte. Cuando un avión subsónico con el ala normal recta entra en vuelo supersónico, que es lo que pasó al principio con la investigación de los aviones conforme fueron avanzando, ¿no? en capacidad de empuje, pues llega un momento que cogían cada vez más velocidad. Cuando pasaron cerca de la velocidad del sonido, que son alrededor de los 1000 km por hora, 950, depende de la presión, otra vez, de las condiciones atmosféricas, presión, densidad del aire y esas cosas, por lo tanto es relativo, pero alrededor de los 1000 km por hora, cuando se producen a la recta, la partía y se mataban los pilotos. Por eso lo llamaban la barrera del sonido, porque pensaban que ningún avión podría volar por encima de esa velocidad, hasta que descubrieron que echando hacia atrás el ángulo de las alas podían hacerlo sin problemas. Se rompió la barrera del sonido y cuando se acercaron al Mach, eso es Mach 1, la velocidad del sonido, pues luego también tenían preocupaciones de qué pasaría más allá, si cuando llegaran a Mach 2 o algo así pasaría alguna otra cosa extraña, y ya no pasa ninguna otra cosa extraña por delante del Mach 1. Otra consideración de las alas, ¿veis? No tiene que ver con la sustentación, pero tiene que ver con la forma en que se relaciona con el fluido que atraviesa, que es el aire. Vale, ¿cómo hace un avión para controlar el vuelo? Utiliza en la cola, ¿vale? El timón horizontal. Si lo sube o lo baja, pues ¿qué hace? Mira, es como el tema del ala, pero en miniatura, en el timón horizontal. Pues que deflecta, si baja los dos timones a la vez, deflecta el aire hacia abajo y sufre un empuje hacia arriba, ¿no? De la cola. Por lo tanto, el avión baja el morro aquí en este momento. Y se hace lo contrario, si levanta el timón hacia arriba, el aire que llega por arriba empuja a los timones hacia abajo y entonces el avión levanta el morro. Tan fácil como eso. Ese movimiento se le llama el movimiento de cabeceo. Luego, en las alas se le ponen a los aviones alerones, y esos alerones sirven para controlar el movimiento de alabeo en este ángulo, que es como hemos hablado con los timones. Si los alerones se levantan en una dirección o en otra, el aire choca contra ellos y los empuja hacia abajo o los levanta hacia arriba. Además, los alerones están construidos siempre de que una forma se mueve justamente de la forma opuesta al otro, simétrico pero opuesto. Y entonces con menos movimiento, los dos tienen el movimiento contrario y producen ese movimiento lado a lado, alabeo. Y finalmente tenemos la guiñada, que es el movimiento que solo se puede obtener con el timón vertical del avión, ¿vale? Los pedales famosos. Para los que no tengáis pedales, pues no podéis hacer este movimiento, que es el que hace que el morro del avión se mueva izquierda-derecha, ¿vale? Luego hay otra aclaración que hacer. Ningún movimiento de estos en un avión es puro. ¿Qué quiere eso decir? Que siempre, aunque usemos estos elementos, se produce parcialmente, siempre o casi siempre, parte de otro movimiento. Por ejemplo, ¿por qué? Si hacemos porque cambia la forma en que el avión se presenta al flujo del aire. Cuando un avión alabea, por ejemplo hacia la derecha, fijaros en este momento que alabea hacia la derecha, vale, ponen los alerones de una forma, vale. Las alas ya no se enfrentan igual simétricamente al flujo del aire. Cuando un avión alabea, por ejemplo a derechas, este ala está más baja que esta, que está más alta, ¿vale? Entonces el flujo que les llega a las alas no es igual de un lado que de otro. Una de las dos alas va a recibir el aire más rápido y el otra más lento. Y entonces la que recibe el aire más rápido va a tener mayor sustentación que la otra. Entonces el avión puede levantar el morro,
puede producir un giro de la cola, como hemos visto cuando movemos el avión. Entonces, estos movimientos teóricos muchas veces hay que compensarlos con los otros actuadores, con el timón, si queremos mantener un giro puro del avión. Por ejemplo, cuando cogemos el avión y alabeamos, tenemos que, para que gire realmente, tenemos que alabear y luego tirar del timón hacia arriba. Y entonces el morro ya se nos sube o se nos baja de la trayectoria. Y eso hay que ir corrigiéndolo. Nada, no voy a entrar en más detalles, pero quiero decir, estos movimientos puros son teóricos. En la práctica siempre hay que corregir un poco con todos los demás. Vale. ¿Qué pasa cuando un avión gira, por ejemplo? Bueno, espera, ¿preguntas? Sí, yo tengo una. Bueno, o sea, a más velocidad, claro, hay más resistencia, más drag, ¿vale? Entonces, el ángulo máximo de ataque de una ala X cambia según la velocidad del depende viento. Depende de la densidad, de las condiciones de la atmosférica, de las condiciones, ¿no? De la densidad, sí. Cambia dependiendo de la velocidad, cambia dependiendo del tipo de sección del ala. Hay alas que aguantan mejor y otras alas que aguantan peor. Pero bueno, en un determinado avión, y suponiendo que las condiciones atmosféricas son iguales, se sabe, por ejemplo, que tu avión, y de hecho se recomienda así en los aviones, que tu ángulo de ataque, por ejemplo, en el momento más delicado, en el momento del aterrizaje, en los aviones se suele, por los que he visto, por lo menos de I2, se suele recomendar un ángulo de ataque de 12 grados. Pues ¿por qué 12 grados? Porque 12 grados te produce una sustentación máxima a la mínima velocidad que puede darte el avión, ¿no? Porque en el momento de aterrizar, ¿qué quieres? Que la velocidad de tu avión sea la menor posible y sin embargo tenga sustentación la mayor que te pueda dar a esa velocidad. Pues habrán hecho pruebas como la que hemos visto de la NACA y habrán visto que alrededor de 12 grados en la mínima velocidad tienes la sustentación suficiente para aguantar el avión. Entonces por eso ellos pueden calcular a 12 grados de elevación puedes aterrizar a 80 km por hora y ya está, y eso es el máximo que da la cosa, porque si la velocidad es menor la sustentación no va a ser suficiente y porque ya no podemos dar más ángulo de ataque sin que se produzca esa rotura del régimen laminar. Entonces es así como al final con pruebas, primero con teoría y luego como con pruebas te pueden decir no, la velocidad mínima es este y el ángulo es esta, y ya está. Si subes más de ángulo se te va a romper el régimen laminar, se te va a romper la sustentación, y si bajas más velocidad no vas a tener sustentación suficiente y también se te va a caer el avión, ¿vale? Así es como se calcula. En la práctica, pues, sobre todo en un simulador es más fácil, vas haciendo pruebas y te das cuenta que por debajo de la velocidad te estrellas y te matas. En la vida real estas cosas son muchísimo más importantes porque la gente solo tiene una vida. Entonces tienes que calcularse siempre con suficientes márgenes de seguridad para que si hay una cagada en el ángulo o una cagada de la velocidad, la gente no se mate, ¿vale? Entonces si te dicen el ángulo máximo es 12, pues a lo mejor 13, 14, 15 aún aguanta. Y si te dicen la velocidad mínima es 80, pues probablemente 75 y 70 también valdrá, porque tienen que cogerse un margen, pero el margen no estará mucho más allá, ¿vale? ¿Más preguntas? Vale. Sí, bueno, no sé si te ha quedado claro. ¿Me he explicado? Sí, no, básicamente es que, o sea, entiendo que a igualdad de condiciones de humedad, presión y tal, yo entiendo que a más velocidad, menos ángulo máximo de ataque. La velocidad, como hemos visto antes en los vídeos, mayor velocidad te da mayor sustentación, ¿vale? Pero es que cuando vas aumentando el ángulo de ataque, como la resistencia también es mayor, el avión lo primero que va a hacer es frenarse. Vas a perder velocidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a meter motor, ¿vale? Mientras te quede motor, potencia de motor suficiente, vas a poder mantener esa velocidad. Pero llegará un momento que ya no tiene motor para superar la resistencia, ¿vale? Claro. Es una jugada. Es que los parámetros estos de los aviones es todo jugar con un parámetro y con otro en márgenes. Tú tienes cierto margen de motor hasta aquí y tienes cierto margen de ángulo de ataque, ¿no? Entonces vas jugando con ellos conforme lo que interese hasta el momento en el que ya no da más. Sea, lo que quiero decir es que quizá no me he explicado bien. Por ejemplo, a 16 grados, a una velocidad de, pongamos, 150 km por hora,
se producen turbulencias, pierdes la sustentación porque se rompe el flujo laminar, ¿vale? Sí. Y caes. Pero que a lo mejor ese mismo ángulo de 16 grados a 100 por hora, sí que el flujo se mantiene laminar, ¿no? Efectivamente, la velocidad influye también en eso. Sí. Vale. Por eso hay otra cuestión. En los aviones, por ejemplo, de IL-2 te dicen el régimen de acceso de ascenso óptimo es a tal velocidad. También te lo están diciendo. Porque en esa velocidad el ala tiene la mejor sustentación y el menor drag, la menor resistencia. ¿Vale? Ya el ángulo no te lo dicen, porque se supone que tú vas a subir lo máximo que te dé. De todas maneras, como te pases de ángulo, te va a bajar la velocidad. Entonces, para no darte tantos parámetros, lo que sí que te dicen es que la velocidad óptima de ascenso es, los que sean, depende del avión, ¿no? Y eso es por eso, porque te dice, en torno a esa velocidad la resistencia va a ser mínima, el ángulo de ataque va a poder ser el mayor, y te lo dan como parámetro, ¿vale? Para conseguir mayor sustentación, que es la mayor capacidad de subir en un ángulo constante. Vale, de todas maneras, estas cosas es más teoría que la práctica. Vamos a ver un poquito de usos prácticos de todo esto que hemos hablado. Uno es esto, que es qué pasa cuando un avión gira, en cuanto a la sustentación. Vale, vamos a mandar esto al frente. Vale. Imaginaros que este avión está volando en ciertas condiciones de velocidad y ángulo de ataque y tiene esta sustentación. Esta sustentación entera, vamos a pensar por cada ala, ¿eh? Igual da por cada ala, porque va a ser lo mismo que las dos. Por eso lo pongo aquí, una aquí y otra, la suma la tendríamos aquí encima del centro de gravedad del avión. Vale. Si este avión gira, la sustentación de las alas en realidad es hacia arriba respecto al flujo, ¿vale? Pero si este avión gira, la sustentación... no se quiere mover el vector. Sí. La sustentación es hacia esa dirección. La sustentación de las alas, que es hacia arriba respecto a las alas, ya no es arriba respecto al suelo, a la gravedad, ¿no? La gravedad, si está aquí abajo, el suelo, cuando un avión gira, la sustentación tiene una componente, está tirando en esta dirección, que es lo mismo a una parte hacia arriba y una parte hacia fuera. Como vemos, si este avión vuela recto, esta sustentación es esta, pero nada más que gire respecto al suelo, nada más que a la B, mejor dicho, ha perdido un montón de sustentación. ¿Vale? Se ha quedado, pues fácil, en cuanto gire 45 grados, que es pura matemáticas o trigonometría, la sustentación se le queda en la mitad. Entonces, y luego tiene cierta tendencia, bueno, tendencia no, tiene una fuerza que le hace girar hacia afuera. ¿Vale? Lo del giro hacia afuera es lo que buscamos generalmente cuando la veamos para girar. Vale, perfecto. Pero cuidado, tienes un efecto negativo en la sustentación. Entonces este avión, su morro va a caer hacia abajo, que es lo que os hablaba hacia abajo antes, de por qué los movimientos no son puros. No sé si me explico bien. Al perder, imaginaros que este avión volaba con la sustentación justa para mantenerse, o sea, no estaba ganando velocidad ni perdiendo velocidad, tenía una velocidad constante. Entonces, si este avión gira y pierde sustentación, y la sustentación de antes estaba justamente igualada con el peso, si no subía el avión hacia arriba, es que se estaba manteniendo, es decir, estaba igualando su peso con la sustentación. De una manera sin darse cuenta, si tú estás volando y mantienes el avión horizontal a determinada velocidad y ya no estás subiendo, en ese momento estás igualando la sustentación con el peso de tu avión y ya está. ¿Vale? Entonces, si giras, pongamos 45 grados, la componente hacia arriba se va a quedar en la mitad y este avión va a empezar a bajar. El morro de este avión apunta hacia abajo, pero no es que apunte hacia abajo el morro, es que todo el avión va a empezar a bajar. Lo notemos o no lo notemos, el aire empezará,
si consigo dibujar. El avión bajará, que es lo mismo que el aire, empezará a bajar sin notarlo nosotros, pero y todo el cuerpo del avión irá desplazándose hacia abajo también en la masa de aire. Si lo viéramos desde afuera, y este es el cursor, veríamos que el avión se iba girando hacia la derecha, pero iría siendo así. Iría poco a poco bajando. Vale. Forma en que se corrige eso. Uno puede decir, la primera, subo el morro. Subo el morro para evitar que el avión baje. Vale, puedes subir morro. Y al subir el morro, ¿qué pasará? Que perderás velocidad. Entonces, ¿y por qué pierdes velocidad? Porque estás usando los elementos de control del avión, del timón y demás, para forzar el avión a que no cambie su actitud. La actitud de un avión es el giro, la subida, la bajada, es la forma en que viene volando un avión. Entonces, si tú tiras del timón cuando giras para que no baje el avión, no pierda sustentación y no baje, vale, en un momento determinado estás cambiando con los timones horizontales, le das hacia arriba y haces que el avión no caiga, vale, pero a costa de ¿qué? De que el aire choque contra tus timones, se aumente el drag, se aumente la resistencia y tu avión pierda velocidad. Tu avión va a perder velocidad. Entonces, al perder velocidad, perderá de nuevo sustentación, porque la velocidad afecta a la sustentación, como hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras la velocidad sea suficiente y salgas pronto de esta maniobra, volverás a recuperar sustentación, no hay problema. Pero no es una solución. ¿La solución cuál es? Meter motor. Tienes que aumentar empuje para que la sustentación crezca. Entonces esto, vamos a pensar que este es el peso, que no lo había dibujado, pero vamos a ponerlo. Sacar al frente, vale. Vamos a hacerlo del mismo tamaño. Vale. Y ahora lo voy a poner abajo. Bueno, imaginaos que el azul y el amarilla es el mismo tamaño. Bueno, azul y amarilla no, así las más cortas. Mira. Voy a haceros un pequeño lío con esto. Lo que quiero decir es que si el empuje inicial, cuando volaba recto el avión, ¿vale? Cuando volaba recto, el azul era así, ¿no? Pongamos por caso. Y entonces, es lo que decía antes, cuando volaba recto el avión, el empuje y la sustentación eran iguales, ¿ok? Por eso el avión volaba horizontal. Cuando el avión se puso a girar, la distancia de la flecha tiene que seguir siendo igual cuando la he girado. Vale, entonces, ¿qué ha pasado? Lo que decía yo, la componente vertical disminuye y el peso, que antes era igual, ahora es mayor y este avión por lo tanto baja, porque el peso ha seguido igual, pero la sustentación se ha disminuido en su componente vertical. Entonces, lo que decía, ¿qué tiene que hacer este señor? Aumentar la sustentación. ¿Cómo? Un avión no puede modificar su ala. Lo único que, bueno, sí, el F-14 o lo que sea, pero vamos. La única manera que tiene de modificar su sustentación es dar más empuje, para tener más velocidad. Mete más velocidad, esto, componente vertical, crece y en el momento en que esto se iguala con esto, el avión, de una manera constante y duradera, ya puede mantener su sustentación y no caer en el giro. Vale. ¿Qué quiere decir esto en aplicación práctica? Que si tú alabeas, tienes que meter un poco más de potencia. Si tú alabeas y quieres mantenerte en un plano horizontal, es decir, quieres que el avión no baje, porque si no lo va a hacer, tienes que meter un poco de potencia para, uno, igualar de nuevo la sustentación y dos, siempre que gira, siempre que metes timón o metes alerón, se produce un aumento de fricción, ¿no? Porque la superficie del alerón o del timón está chocando contra el viento, ¿no? Para como cuando metes un remo en un barco para girar, en un barco, en una canoa. Entonces tienes que meter un poquito de gas
para que se mantenga el equilibrio de sustentación con el peso. Vale. Esto en la práctica no es una cosa que el piloto está pensando matemáticamente en estas cosas. Se hace por instinto. Se hace que cuando te das cuenta de esto y vas volando y giras, la gente mete siempre un poco de potencia para compensar. Cuando sube un avión, cuando un avión... A ver cómo muevo todo esto. ¿Puedo? Sí. Vale. Lo mismo pasa cuando lo hacemos en vertical. Cuando un avión viene volando, todo feliz, ¿vale? Y de forma equilibrada, por lo tanto su sustentación y su peso se equilibran, ¿vale? Y ahora va y el avión pues decide subir. ¿Qué pasa? Que esto gira y entonces su componente vertical cambia. Su componente vertical, que es trazando aquí una horizontal, cambia. Y si cogemos esto ya es más corto, gana el peso. Entonces, cuando un avión trepa y sube, no solo pierde velocidad, o sea, por un lado pierde velocidad porque al hacer un movimiento dentro del flujo se produce mayor resistencia, ¿no? El avión, el avance óptimo del avión está diseñado para un flujo que le viene de cara, ¿vale? Pero si el avión empieza a girar hacia un lado o hacia arriba, metes timón en este caso y el timón choca más con el aire, hace fuerza con el aire para girar. El flujo que le llega al avión no es perfectamente recto, sino que es parcialmente, mientras va girando, es parcialmente inclinado al avión, no choca con el avión en la forma óptima, sino que tiene mayor resistencia. Entonces su resistencia al avance, que aquí sí que bueno, podríamos dibujar, pero no la voy a dibujar porque son demasiadas flechas, aumenta su resistencia. Entonces al aumentar su resistencia, si no tocas motor, va a frenarse la velocidad. Encima, fíjate, como se frena la velocidad, menos sustentación. Esto va a bajar más todavía. Entonces aún te vas a quedar más corto. O sea, perdón, baja la sustentación. Porque has perdido velocidad. Entonces esta componente vertical todavía se reduce más. ¿Qué hay que hacer? Meter motor. ¿Para qué? Más motor, más velocidad, más sustentación, para solucionar todos los problemas de resistencia que hemos visto, los problemas que hemos visto de que la componente vertical no es la misma, hasta que esta componente se vuelve a igualar con el peso, más o menos ahí lo que sea, ¿vale? Y esa es la velocidad, la nueva potencia del motor, en el que podrías mantener esta actitud, este morro arriba del avión a tanto ángulo y mantener la sustentación y mientras va subiendo el avión hacia arriba por en medio del fluido que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el avión sube y quieres mantener la velocidad, tienes que meter motor, tienes que meter más motor que el que traías. Y si no lo haces, ¿qué pasa? El avión va a bajar porque va a perder sustentación y va a ir perdiendo velocidad. Hasta que, ¿qué pasa? Que esto va a disminuir. Bueno, este es el que va disminuyendo. Vas perdiendo velocidad, vas perdiendo sustentación, hasta que esto es menor que el peso y entonces el avión, ¿qué hace? Cae hacia abajo. Antes te va a caer un ala o las dos a la vez y el avión va a hacer eso que hace cuando entra en pérdida. Cae. Que no cae así. Lo que hace es siempre caer de morro, ¿vale? Y con la ventaja de que al caer el morro, el avión generalmente, al ir cayendo, va a ganar velocidad. Al ganar velocidad, va a ganar sustentación y generalmente si estás a suficiente altura, cuando cae, va ganando velocidad y si estás a suficiente altura,
pues en el momento que alcances cierta velocidad, de nuevo la sustentación será mayor que el peso y podrás volver a estabilizar el avión, ¿vale? Entonces, por eso las entradas en pérdida, que es cuando un ala se queda sin sustentación y cae ese ala. ¿Por qué cae solo de un ala o de las dos? ¿Cuál es la diferencia? De las condiciones en las que el viento llega a las alas. Si miramos el avión desde atrás, hay una velocidad mínima en la cual el ala se va a quedar sin sustentación, ¿no? Si el flujo del aire le llega a la misma velocidad a un ala que a la otra, esa velocidad mínima le va a llegar a las dos alas a la vez. Y entonces las dos alas caerán y el avión caerá de morro y caerá todo hacia abajo, ¿no? Vale. Pero si el avión va girando ligeramente hacia un lado o hacia otro, o el viento le llega lateralmente, porque el viento, aunque el avión ahora se hace allí, si tienes viento lateral, tienes una componente más de viento, más velocidad de viento en un lado que en el otro del ala, ¿no? Entonces, si te viene, por ejemplo, el viento lateralmente desde este lado, este ala le va a llegar más velocidad que esta otra, que está más lejos. Entonces, este ala tendrá un pelín más de sustentación que esta otra. Por eso, por cierto, cuando el viento llega de este lado, el avión tiene tendencia a hacer esto. Vale. Que corregimos siempre con un poquito de timón. Vale. Pero ¿qué pasará? Que teniendo más sí, vale, acá. Como el otro día. Chao. Entonces, la velocidad mínima le va a llegar antes a este ala que a esta otra. Y entonces el avión tendrá tendencia a caer. Caerá de morro y caerá hacia ese otro lado. Entonces, recapitulando, todo esto que he explicado, ¿para qué es? Pues nada, para tener en cuenta que a veces si queremos mantener la sustentación, hay que jugar con el motor. Cuando vayamos a hacer una maniobra que nos produzca mayor resistencia o que la componente de sustentación ya no sea puramente vertical, sino que la que estamos cambiando lateralmente, entonces hay que meter motor para compensar cuando subimos o cuando giramos. Si queremos mantener la velocidad, si vamos sobrados de velocidad no pasa nada, que es como cuando vamos a hacer el hipódromo para aterrizar. Giramos y metemos mucho timón para hacer una maniobra agresiva. ¿Para qué? Pues porque queremos perder velocidad. Entonces no pasa nada, nos sobra velocidad para sustentación y todo eso, lo único que queremos es reducir velocidad. Bueno, pues giras y haces una maniobra brusca y la mayor resistencia al aire te reduce la velocidad y ya está. Pero si no, si lo que queremos es mantener la sustentación en un giro horizontal o mantener la velocidad en un ascenso, hay que dar un poco más de potencial. Es una explicación. Vale, y ahora hablaremos de la energía. En cuanto a la conservación de la energía, eso que dicen de más energía, menos energía en combate y esas cosas. Lo veremos. Pero llegados a este punto, ¿alguna pregunta? ¿No? Vale. Ya no vamos a hablar más de velocidad y sustentación, vamos a hablar de energía. Y como veis ya solo quedan 2 diapositivas, ya acabamos. La energía es importante porque el movimiento... A ver, un avión, como veremos, con más energía es más capaz de hacer cosas que un avión con menos energía. Vale, ese es el resumen. Pero vamos a ver la energía que tiene un avión. Tiene 2 componentes. Una es la energía cinética y otra es la energía potencial. Bueno, aquí viene la descripción de la Wikipedia, pero al fin y al cabo la energía cinética de un cuerpo tiene que ver con su masa por su velocidad al cuadrado, partido por 2. Pues bueno, quiere eso decir que es más importante, no es el doble de importante, es mucho más que el doble, porque es elevado al cuadrado, la velocidad que la masa para esa energía. Esa energía es la que luego se transforma en la capacidad del avión para ganar velocidad, para girar y ceder energía en un giro, siempre con alguna pérdida de velocidad, pero con margen de velocidad suficiente para seguir teniendo sustentación. Por ejemplo, pensemos en un proyectil, por cierto. En IL-2, por ejemplo, que los proyectiles al final son solo balas. Una bala es un cuerpo sólido con una forma aerodinámica
que es propulsada desde un cañón, ¿no?, por efecto de la pólvora o un propulsor, que es un peso de una bala relativamente pequeña, pero su velocidad es muy elevada. Entonces, si la velocidad es muy elevada y encima es al cuadrado, tiene muchísima importancia. Entonces, ese proyectil, cuando impacta contra un cuerpo, toda esa energía, si el cuerpo detiene la bala, porque al atravesarla la para y la detiene, toda esa energía se transmite al cuerpo sobre el que ha impactado en dos formas. Una, modificando su movimiento, si puede, que es como, por ejemplo, cuando un tío corriendo choca contra, mira, como en rugby, cuando un tío corriendo choca contra otro, ¿vale? Pues llevaba su velocidad y su masa, entonces la choca contra el otro y lo que hace es, dependiendo de la masa del otro, pero le confiere esa velocidad. Eso es de Newton también, conservación del movimiento. Imaginaros que aquí en naranja es un jugador de rugby y el azul es otro, que pesan lo mismo. Si este viene corriendo a toda hostia y choca contra este, lo que va a ocurrir es que este va a, en teoría si no hay rozamientos y esas cosas, este empezará a moverse con toda la velocidad, este se detiene y le transmitirá toda la velocidad a este otro. Vale, la práctica no ocurre porque este tío tiene unos pies en el suelo y entonces cuando choca, parte saldrá volando hacia atrás, pero parte de los pies que habrá intentado detener el avance, lo que hará es que esa energía se quede dentro de este cuerpo en forma de... se transmita al suelo, pero sufrirá daños físicos este otro cuerpo por tener que resistir esa fuerza y transmitirla hacia el suelo para no salir volando hacia atrás. Si no tuviera los pies en el suelo y no se aguantara, realmente saldría volando directamente hacia atrás a la misma velocidad que este ha chocado con él, si este se detiene completamente. En la práctica este no se detiene completamente, se queda moviéndose algo más lento mientras se cae, ¿vale? Pero esa es la teoría. Vale, entonces, lo mismo un proyectil, tú disparas un proyectil, va a una velocidad enorme que, como vemos, es al cuadrado, lleva muchísima energía. Cuando impacta y se queda incrustado con el otro cuerpo, le transmite toda esa energía. Y ese cuerpo, la forma en que tiene de asimilar esa energía es deformándose, que es cuando se produce la destrucción del ala o del sitio donde ha impactado y se hace un agujero, y se produce también una liberación de energía en forma de calor, que es cuando se pone del choque, se pone, realmente se calientan cuando te dan una bofetada y te calientas a golpes la mano, esa energía se está transformando en calor. Lo mismo pasa con impacto. Vale. En el caso de un avión no tienen por qué impactar, evidentemente, pero esa velocidad es la que luego, esa energía en forma de velocidad, luego la puede transmitir, la puede cambiar en forma de velocidad o de altura, porque, y vamos allá, la otra forma de la energía de un avión tiene que ver con la altura, que es su masa, otra vez, por su gravedad, por la gravedad es fija, 9,8, por altura. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Este, vamos a decir avión, que está aquí en el suelo, si en el suelo lo tomamos como índice de referencia, esto es 0, este tiene 0, si no se está moviendo, tiene 0 energía por el movimiento, velocidad 0, 0 energía por el movimiento, y 0 energía por la altura, porque tiene 0 altura. Este, si está aquí parado, arriba de la montaña, tiene la energía de la altura y tiene 0 de velocidad. Vale. En el momento que sale de la montaña y se deja caer, va a ir cogiendo velocidad. ¿Vale? Y eso es porque está cambiando altura. Esta altura se va reduciendo, se genera una energía y esa energía se transforma en velocidad. ¿Vale? De momento, y cuando llega aquí, cuando esté a punto de impactar, tendrá 0 de energía potencial y la habrá transformado toda en energía cinética en todo en velocidad, que luego cuando se pegue el ostión se producirá su deformación por aplastamiento y calor cuando choque contra el suelo. Vale, no hace falta chocar en avioncitos. Tenemos un avioncito aquí abajo y tenemos otro aquí arriba. ¿Qué le pasa a este avión?
supongamos que van a la misma velocidad. Si van a la misma velocidad, en cuanto a energía cinética, los dos tienen la misma energía cinética. Pero este otro tiene más altura que este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los dos aviones son exactamente iguales, tienen el mismo motor, la misma resistencia y demás, la única diferencia a favor del de arriba es que tiene más energía. ¿Y por qué es a favor? Porque este señor, nada más que baje el avión, bueno, si despreciamos resistencias y demás, pero bueno, despreciando resistencias, este señor cuando baje aquí, automáticamente su avión, al perder altura, habrá ganado velocidad. Es decir, y sin acelerar, sin acelerar. Espera que puedo decirlo. Sin acelerar. Este avión, los dos, misma velocidad, mismas condiciones. Este avión baja al morro y empieza a bajar hasta aquí. Y os aseguro que cuando llegue aquí, despreciando resistencias, porque las hay y parte de su energía se va a ir en forma de resistencia con el aire, ¿vale? Pero si olvidamos eso, la diferencia de altura la habrá transformado en velocidad, sin haber tocado la palanca de gases. Por eso en combate hablamos de... En combate se habla de la conservación de la energía y más que la conservación del uso de la energía que se hace en el combate. Por eso siempre un avión más arriba que el nuestro, si estamos en igualdad de condiciones, tiene ventaja sobre nosotros. ¿Vale? Porque tiene capacidad de transformar esa altura en lo que quiera. Puede mantenerse arriba, con lo cual si se mantiene arriba nosotros para atacarle tendremos que subir. Si subimos vamos a perder velocidad. Claro, podemos meter motor hasta donde llegue, pero los motores no vamos tan sobrados de motor, vamos a perder velocidad. Y si no, vamos a perder motor en el sentido de que vamos a calentar el motor y vamos a... Ya habéis visto que los motores, forzándolos, tienen X minutos, ¿vale? Entonces, cuando subamos aquí arriba, primero vamos a haber perdido velocidad y nuestro motor ya va a estar cansado antes de combatir con él. Luego él sí, hemos igualado, pero no es verdad que hemos igualado. Este va a tener menos velocidad y su motor más cansado. Este sigue teniendo ventaja. Y es por el tema de energía, que es lo que hemos hablado. Y ya está, es que este diagrama tan sencillo se utiliza 1000 veces en combate. Si los dos van a la misma altura y uno va más rápido que el otro, por ejemplo, otra vez el rojo tiene más velocidad, este señor con su velocidad puede hacer una de dos cosas: o adelantar a este, o luego girar o alejarse, lo que quiera hacer, o puede transformarlo en altura. Tú puedes decir, bueno, pues este puede seguirle, sí, pero si este le sigue y mete motor y este es igual, metiendo el mismo motor va a tener siempre una ventaja en altura, ¿vale? Entonces, más sencillo todavía que estas fórmulas: o velocidad o altura, ambas cosas son energía. El que tenga mayor velocidad y el que tenga mayor energía tiene siempre una ventaja a igualdad de aviones sobre el avión del adversario. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer en combate? Desperdiciar esa energía. ¿Cómo se desperdicia esa energía? En rozamientos innecesarios. Las maniobras fuertes, las maniobras bruscas, producen mayor resistencia contra las superficies de control, timones, alerones, como hemos visto, pero también contra la forma del propio avión. Entonces, si tenemos una posición privilegiada de ventaja y nos metemos hacia abajo por pero nos ponemos nerviosos y empezamos a bajar haciendo gestos extraños con el avión, de giros innecesarios y demás, vamos a quemar esa energía en rozamiento, en esos giros innecesarios para ganar su cola o lo que sea, porque nos hemos puesto nerviosos, y cuando lleguemos abajo habremos quemado toda esa ventaja que llevamos, energía potencial, en maniobras para quedarnos a la misma altura, en la misma energía. Hemos perdido una oportunidad. Quiere eso decir que es muy importante el tipo de maniobras que se hacen. No meterse, o sea, que un avión pueda hacer un giro muy cerrado no significa que siempre nos interese hacer el giro muy cerrado, porque cuanto más cerrado sea un giro, más energía perdemos. También en un dogfight, en la que tenemos un tío en la cola y vamos delante y estamos intentando perderlo. Por un lado nos interesan las maniobras cerradas, claro que sí,
para intentar girar lo antes posible y buscar su cola. Eso estamos todos de acuerdo. Pero si giramos muy bruscamente, nuestra velocidad, vamos a perder energía y nuestra velocidad se va a reducir. Que sí, que podemos bajar, de hecho lo hacemos instintivamente en combate, bajamos, ¿no?, cuando nos quedamos sin velocidad para buscar velocidad de nuevo. Vale, y el otro detrás. Pero si sigues haciendo unas maniobras muy bestias, muy bruscas, vas a perder energía hasta que ya estés cerca del suelo y tú dirás, ¿qué haces? Meter motor, pero si el motor lo tienes achicharrado ya que lo llevas a tope, entonces hay que maniobrar, pero hay que predecir qué es lo que va a ocurrir y qué soluciones tiene. En eso es interesante lo que se habla de conocer tu avión y conocer el avión del adversario para decir en qué eres superior al adversario e intentar batirle a él donde el otro no puede. Si tu avión es más potente que el otro, te va a interesar meter potencia, ganar velocidad y a lo mejor transformarla en altura para que el tío intente ir detrás de ti, pero como no tiene motor, tanto como tú, no llega a cogerte. Entonces tú mantienes tu sustentación, te vas yendo, vas alcanzando más velocidad y este no puede. ¿Vale? O a lo mejor es simplemente motor para ganar mucha velocidad y separarte de este, y este simplemente no te va a poder coger porque eres más rápido. ¿Vale? Pero si tú no eres más potente, lo único que puedes hacer es giros. Pero giros, claro, lo más que puedas para buscarle la cola. Pero si giras demasiado, puedes perder demasiada energía y quedarte demasiado lento o incluso entrar en pérdida. Entonces, son esas cosas las que instintivamente, nadie va haciendo matemáticas de eso, pero instintivamente en el avión uno tiene que ir controlando y darse cuenta, ¿vale? Que al principio no sabemos y vamos aprendiendo con ello de la pura práctica. Para eso están los simuladores. En la vida real, de nuevo, la gente solo tiene una vida. Por eso, en las academias no se podían permitir el lujo de dejar que la gente aprendiera con la práctica, porque no, en la práctica ya pueden estar muertos. Y les enseñaban procedimientos y maniobras que tenían que hacer, diciendo, esta es la mejor maniobra que podías hacer y tienes que hacer esta maniobra. En un simulador no hace falta que hagamos esas cosas, ¿vale? Pero en la vida real se les enseña para evitar caer en errores que al final a un tío se lo cargan. Y tiene que ver con el manejo de la energía y con las capacidades del avión. Y ya está. No hay nada más que decir a la física del vuelo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, sí, luego íbamos a hablar de cómo lo simula el DCS o el IL-2. Pero llegados a este punto en cuanto a la física, ¿alguna pregunta? Vale. Bueno, pues en cuanto a DCS y IL-2, ¿conocéis alguno de vosotros la diferencia de la simulación entre DCS y IL-2? Por lo menos en teoría. No sé si el IL-2 sí que simula tiene un mecanismo para simular el fluido, ¿no?, del aire, y en cambio DCS no, ¿podría ser? Sí, así es. Hasta donde yo sé, vamos a ver, los dos son simuladores y con ordenadores más o menos potentes. Entonces tienen que hacer siempre simplificaciones. Pero dentro de las simplificaciones y hasta donde yo sé, el IL-2 tiene una simulación del fluido y de la forma de las alas y de la aerodinámica de los aviones, de manera que, hasta donde yo sé, calcula lo que hemos visto de la sustentación y demás de un determinado perfil o de una determinada aerodinámica de un avión. Eso, en teoría, si es así, produciría que si yo estoy diseñando el juego y lo que hemos visto a veces en el 2, a alguien se le rompe un alerón o una pieza, esa pieza, como tiene su forma determinada y su masa determinada, pues moviéndose a través de ese fluido hace unos movimientos cuando se rompe, ¿no? Sale volando de determinada manera y acaba cayendo de determinada manera en ese movimiento que hace a través del fluido. El 2 en teoría lo calcula y ocurre. Y luego, además, si yo estoy diseñando un avión nuevo, cuando yo a ese avión le doy la forma y le doy el peso y le doy un empuje con un motor, el avión vuela en IL-2. No tengo que decirle nada más, ¿vale?
si realmente es así, y hasta el detalle que llegue IL-2, que tampoco va a ser un ordenador de la NASA, pero me imagino que hasta cierto punto será así. Entonces, ya te digo, tú haces un avión nuevo, lo único que te tienes que preocupar es de darle la forma correcta, el peso correcto y los motores correctos. Lo demás lo va a hacer IL-2. En DCS no funciona así. DCS funciona por tablas, y que DCS funciona así sí que lo tengo más claro, porque en DCS hay más documentación sobre ello que en IL-2, que yo no he visto ninguna documentación, solo lo que escucha. En DCS un avión podría ser una caja, un cubo, ya está. Puede tener cualquier forma, o una pelota, da igual, porque DCS no calcula la forma del avión, cómo se mueve a través de un fluido. Funciona por tablas. Es una tabla en la que... Espera, a ver si dibujo un cuadradito. Vale. Es una tabla en la que el programador le dice a DCS: este cubo, hasta tal velocidad, o sea, de tal velocidad a tal velocidad, tiene este empuje, o sea, esta sustentación, y tiene entre tal velocidad y tal velocidad variable, evidentemente, pero entre unas tablas, tiene este empuje, o sea, de menos a más, hasta aquí, vale. Y entonces el ordenador, o sea, quiere decir que el avión lo podríamos ver dibujado como un cubo en el juego, y lo veríamos volando. Un cubo en DCS puede volar, y en IL-2 no, porque si metes un cubo y le dices al IL-2 y tiene tal motor para ir hacia adelante, si realmente de alguna forma calcula el fluido choca con el cubo, no tiene la forma adecuada que hemos visto para tener sustentación, y no la tendría. Pero en DCS con tablas sí. Un cubo no mira la forma. Entre tal velocidad y tal velocidad esto sube, o tiene tanta sustentación. Como el DCS calcula la sustentación, la coge de la tabla la sustentación y conoce el peso, pues bueno, pues la sustentación es mayor que el peso, pues la hago subir, etcétera, ¿vale? Y así es como lo mueve el DCS. Y en IL-2 te digo que en teoría tiene algún sistema de cálculo de sustentación con los fluidos. A ese nivel, y hasta donde sea eso cierto, pues IL-2 es mejor simulador en cuanto... No es mejor, peor. ¿Cuál es mejor, peor? Pues a ver, si las tablas están bien hechas de DCS, volando un avión vas a sentir teóricamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en teoría no, en la práctica, las tablas, primero, las tablas son para ciertos perfiles de vuelo. Las tablas, por cierto, en DCS, cuando tienes que programar un avión, tienes que conseguirte, para que te den permiso a hacerlo de manera oficial, tienes que conseguirte las tablas reales de experimentos que haya habido con ese avión. Entonces, los aviones más modernos, esas tablas son súper secretas, evidentemente. Entonces, por eso yo he comentado muchas veces en Discord, no vamos a ver nunca un avión moderno en DCS. Realista. No se puede hacer. No están las tablas de vuelo de un Eurofighter. Están las tablas de aviones de la Guerra Fría, o aunque sea el F-16 y el F-18, pero tablas de hace 30 años o 20 años. Pero desde 20 años hacia acá nadie va a publicar tablas reales. Luego no se puede hacer ningún avión moderno, porque no se disponen esos datos. En cambio, en IL-2, teóricamente, al menos, si yo cojo un avión, tengo los planos del avión de su forma, puedo hacerme una idea de su peso, y puedo hacerme una idea del funcionamiento de su motor, y el funcionamiento de su motor se consigue también en base a, eso sí, de tablas de funcionamiento del motor, de potencia y velocidad y demás alcanzada en determinadas situaciones de atmósfera, altura y todas estas cosas. Pero ahí solo estamos hablando del motor, y además de aviones de hace, no sé, del 45, 60, 70 años. Entonces esas tablas existen, son localizables y es más fácil. Pero es que además la forma de la aerodinámica te lo va a salir por el motor del propio IL-2, el motor del programa, me refiero. O sea que esa es la diferencia. Entonces, a efectos prácticos, si el DCS está bien hecho, no vas a notar cosas raras. Las notas cuando no están bien hechos, que es cuando hay quejas con determinado helicóptero, con determinado avión. No se comporta como debería comportarse. ¿Por qué? Porque las tablas no están bien programadas para ese perfil de vuelo en una situación en la que la gente se esté quejando.
puede, DCS ya como he comentado tiene la dificultad de que esas tablas de aviones modernos encima van a ser más secretas. Ya está. Pero si está bien simulado DCS, te lo vas a creer y se va a comportar como debería comportarse. De hecho, el programador tampoco es tonto. Va a corregir los fallos, las lagunas de datos que tenga, las va a rellenar con lo que podría ser lógico, evidentemente. Y en IL-2, pues, en principio es más fácil de meter los aviones y de nuevo lo mismo. Las lagunas o los fallos que le queden, que van a ser menores que en DCS, pues también la cubrirá de una manera que parezca lógico. Y listo. Y ya está. DCS IL-2. De los demás simuladores no lo sé. Venga, Cater, hasta luego. Y hemos acabado. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues no, la verdad es que muy bien. Pues nada, a ver, todo esto en realidad es sencillo relativamente, pero bueno, sencillo para el que lo conoce. Ahora vosotros ya lo conocéis y ya os digo, no os preocupéis en intentar saber estas cosas y memorizarlas. No, simplemente con que lo sepáis y tengáis ligera intuición, ya está. Luego a la hora de volarlo os iréis dando cuenta, quizás ahora con estas cosas, de ciertos detalles que iréis aplicando. Mira, por ejemplo, los misiles, ¿vale? Para hacer una aplicación práctica de todo esto. Los misiles en DCS, el alcance de los misiles, cosa que hay gente que no entiende. Los misiles en DCS tienen un alcance variable. Ostras, ¿por qué? Porque un misil determinado no alcanza siempre 20 kilómetros. Pues depende de la velocidad a la que lo lanzas, ¿no? Claro, depende de la velocidad que lo lanzas. La altura. Importantísimo, de la densidad del aire. De la densidad del aire, sí, la altura para que la pueda cambiar por velocidad. ¿Vale? Por la energía que hemos dicho. Podrá cambiar energía potencial por energía cinética. Tiene que moverse para alcanzar el otro avión. Y luego la densidad. Entonces, en DCS tú alcanzas el mayor alcance de tus misiles cuando vuelas muy alto para tener una densidad pequeña del aire que evite rozamiento al misil. El misil funciona con un cohete, tiene un motor constantemente. Bueno, constantemente no, hasta que se le acaba la... Pero bueno, tiene un rozamiento pequeño, pero lo tiene. Entonces, a menor densidad, mejor atraviesa el aire. No tiene superficies alares un misil. Vuela por su propio cuerpo y su velocidad, más que por las alitas. Las alitas que tienes para direccionarse, digo, los misiles rápidos. Entonces, tú tiras un ANRAAM alto, como la densidad es más pequeña, tiene menos resistencia, va a llegar más lejos. Luego, aparte, como tiene más altura, si tu avión trae más velocidad, esa velocidad con la que parte el misil, o sea, nace con esa velocidad, mucho mejor para él. Y luego encima, si el blanco ya va por aquí abajo, pues perfecto, porque va a hacer una parábola y en algún momento, vale, pero chao. En algún momento va a transformar la altura en velocidad mientras baja por eso y va a llegar con velocidad suficiente al objetivo, de lo que necesita para poder girar en el último momento y alcanzarlo. Aplicación también de todo esto. ¿Vale? Entonces, forma de evitar misiles en DCS. Cuando te lanzan un misil de lejos, coges tu avión y te lanzas hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque te vas a densidades mayores y haces que el misil, primero, como ganas velocidad, él tenga que corregir rumbo, giras y vas hacia abajo. Entonces, ese giro hace que el misil contrario tenga que girar a por ti. Luego, en ese giro va a perder energía. Luego, cuando bajas, vas a hacer que él tenga que antes bajar y atravesar una densidad mayor para llegar hasta ti, ¿vale? Porque no se va a quedar arriba y va a bajar en el último momento. Si tú bajas, él automáticamente va a empezar a bajar. Entonces le haces ir a una zona de mayor densidad donde el motor tiene el misil tiene un motor con un combustible limitado. Tu avión se supone que tiene mucho más combustible. Entonces tú podrás mantener velocidad y demás, y él no. El base de energía se va a encontrar con mayor densidad, le va a costar más girar y entonces va a decaer rápidamente su alcance. Va a llegar muerto el misil o ni siquiera va a llegar para cuando te alcance a ti. Pues es otra aplicación práctica del tema de la densidad del aire que hemos visto con lo de la física del vuelo. Y ya está. Ya no se me ocurre qué más cosas. Yo sí que quería mencionar una cosilla. Venga. Igual tenía que haberla mencionado No, sí. Antes cuando estaba viendo el momento específico, pero bueno, lo menciono ahora. Que
el tema del centro de masa del avión Mm. y luego respectivamente su centro de sustentación, que depende mucho de Sí, la... sí, es cierto. ¿Cuántos hacéis maquetas aquí de, o sea, aeromodelismo? ¿Hay alguno aquí? Vale. Yo he hecho algo, pero más Yo, bien he yo- jugado yo- a yo he cartas, hecho, sí, que veremos. yo he hecho poquito también, pero bueno, sí, muy interesante el centro de gravedad, o sea, de lo que es el ala y que se suele hacer coincidir. Los que Bueno, hacen aeromodelismo, o no, depende de la actitud que quiera tener el avión, pero los que hacen aeromodelismo, ¿vale? Saben que si tú coges un avión, bueno, para cada uno de los ejes, a ver, visto desde arriba, el avión es simétrico. Entonces, sabemos todos que de respecto del eje este longitudinal, este lado, en principio, si es simétrico, pesa igual a este otro. Y sabemos que si apoyamos el avión por aquí, por en medio, no se va a ir ni hacia un otro, ni hacia un lado, ni hacia el otro, ¿no? Se va a quedar en equilibrio, ¿no? Si cogemos el avión desde atrás, espera, lo giré. Si cogemos el avión desde atrás y lo apoyamos en una pared finta, me refiero, pero vamos, o en el canto de una madera, vamos, pero no, ahí el avión no va a, como tiene el mismo peso en este lado que este otro, se va a quedar en equilibrio, perfecto, eso ya lo tenemos. Pero hay otro equilibrio que tenemos que encontrar, que es ¿dónde tengo que apoyar? Un palo, si esto fuera un palo, vale, ya sabemos que es en el eje longitudinal, por aquí, pero ¿dónde lo tengo que apoyar para que el avión se quede en equilibrio? ¿Vale? Pues te digo yo que va a quedar por aquí. ¿Por qué? Pensad que, por cierto, aquí está el motor, que pesa mucho más que la cola, que está hueca, ¿vale? Entonces, aunque esto sea más corto, tiene mucho más peso aquí, más masa, que la parte de atrás. Vale, ¿por qué se hace aquí? Pues por dos cuestiones. Bueno, primero porque en algún lado tiene que estar, eso es evidente, pero porque el ala, lo vemos desde arriba, su punto de sustentación máximo generalmente está a 1/3. Esto de aquí hasta aquí se le llama cuerda, esta distancia. Entonces, el punto en el que se diseñan las alas para que tenga la mayor sustentación, al final suele estar por aquí. O sea, de adelante hacia atrás a 1/3, por aquí. ¿Por qué? Por la forma en que tiene el ala y el tamaño que tiene y la curvatura que se le da. Al final, la sustentación máxima, o mejor dicho, la concentración de toda la sustentación se podría aplicar en este punto. Y este punto se le hace coincidir, o bastante, a ver, en aviones de la Segunda Guerra Mundial se le hace coincidir con el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque para que cuando el centro de gravedad es el sitio de un avión donde la suma de las fuerzas, estas fuerzas que pinta yo antes, se le aplican, y donde el avión al girar, digamos, es como si girara respecto a ese eje, ¿vale? Entonces, si haces coincidir el centro de gravedad con el avión, no te da con el centro de gravedad del avión con el del ala, el centro de sustentación del ala, no te da ningún raro al girar. Si no, te podría hacer movimientos de desplazamiento. Vamos a exagerar la cosa. Supongamos que el centro de gravedad del avión está atrasado, porque llevas moviendo combustible atrás o no sé yo qué historia, y la sustentación la tienes aquí. Esto va a producir que el avión tenga tendencia todo el rato a hacer así, porque las fuerzas que no se aplican en el centro de gravedad del avión generan un movimiento al avión. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si un tío tira de una cuerda de aquí del avión, el avión va a hacer así y va a girar, como hemos dicho, alrededor del centro de gravedad. Si estaba ahí, pues va a girar ahí, ¿vale? Entonces, por lo mismo, si el centro de gravedad lo tienes atrasado y, como hemos visto, la sustentación de un ala se produce ahí, este avión va a tener tendencia todo el rato a hacer así, pero todo el rato. Que habrá que corregirlo con el timón o con el trim del timón para forzar al avión a ir hacia abajo. Que sí, que volarás horizontal, otra vez, de nuevo, vale, pero estarás continuamente con el timón
así metiendo timón, que significa aumentando rozamiento aquí atrás en el timón para bajar el morro constantemente. Entonces, el centro de gravedad de un avión se diseñan para que esté ahí, pero como hemos visto en el P-51, ¿no? Y en otros aviones depende, a veces se descarga mucho y se desplaza ese centro de gravedad y tiene un movimiento o una actitud extraña el avión, es por eso. Y además, entonces, ¿cómo se evita que el combustible, del avión o demás desequilibre el avión? Haciendo que el combustible que el centro de gravedad del combustible esté en esta zona. Qué guay, porque fijaos, aquí están los depósitos en las alas, así que nos viene perfecto. Tanto si hay peso como si se pierde peso, aquí hay más peso del combustible, luego hay menos peso y el centro de gravedad del avión no cambia. En cambio, si el depósito estuviera aquí, con el AP, al principio el avión pesaría de atrás, ¿no? Tendría tendencia a hacer así. Y luego, conforme se fuera gastando el combustible ahí donde el AP, al final el avión volvería a su equilibrio normal. Eso sería un coñazo, ¿no? Que es lo que pasa en el P-51. Vale. En el resto de aviones, vale, Gaby, hasta luego. Entonces, en el resto de aviones y en todos, se procura que los depósitos estén aquí, o en el ala, y da igual que esté lleno o vacío, no se modifica el centro de gravedad del avión. Y digo los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y demás, porque se buscaban aviones más o menos dóciles, más o menos fáciles de pilotar. Pero descubrieron una cosa también, que es, cuanto más dócil es un avión, cuanto más autoequilibrado es un avión, peor caza es, porque cuesta más sacarlo del equilibrio. Si tú cometes un fallito y el avión se autoequilibra, eso para un piloto de paseo, guay. Pero si tú eres un piloto de cazas que quieres romper el equilibrio para empezar un giro rápidamente, te va a costar romper ese equilibrio para hacer ese giro, ¿vale? En cambio, un caza, tú lo que quieres es que tenga brío, que se mueva, que sea ágil. Entonces, empezaron a pensar en hacer aviones que por naturaleza estuvieran desequilibrados, que por naturaleza estuvieran prestos a reaccionar, a girar de la manera que ellos quisieran. Y no fue hasta la introducción de los primeros ordenadores de verdad. El F-16, si no estoy equivocado, fue el primer avión de combate que se desarrolló desequilibrado por naturaleza. Es decir, si el F-16 es un fly-by-wire, tiene un joystick a la derecha que no mueve directamente los paneles de movimiento del avión, del timón, del alerón y demás, sino que transmite la intención del piloto a un ordenador, y un ordenador traduce esos movimientos del joystick a el comportamiento del avión que el piloto en condiciones normales esperaría que tuviera el avión, ¿vale? Pero como ese avión es desequilibrado por naturaleza, si transformara ese movimiento en un movimiento normal, el avión no se comportaría de esa manera. Pues imaginaros, no lo sé exactamente, no me acuerdo exactamente, pero imaginaos que eso, que tiene el centro de gravedad desequilibrado, ¿no? Entonces el piloto dice, pues si tiro va a levantar el morro un poco, y a lo mejor el F-16 está desequilibrado y no levantaría el morro un poco, sino que lo levantaría mogollón, y el piloto se sorprendería. Entonces, estos aviones fly-by-wire no pueden pilotarse sin el ordenador de a bordo, el ordenador del fly-by-wire, porque no tiene el movimiento que esperaría el piloto. No lo podría comprender el funcionamiento del avión. A ver, si es un piloto de pruebas de puta madre y se huele el percal, a lo mejor es capaz, ¿no?, en condiciones sencillas de vuelo, de pillarle el truco, ¿vale? Pero no estamos hablando de eso. Primero, si fuera en combate o en condiciones que está a punto de estrellarse y esas cosas, pues no va a poder salir. Entonces, todos los aviones modernos de combate son por naturaleza inestables. Es el ordenador de a bordo el que lo traduce para que sean volables. Y por eso tienen esas capacidades mucho más allá de las que tenían sus antecesores, de movimientos extraños y de brío, y de esa capacidad de giros y movimientos
mucho más rápidos que un avión que fuera estable. Curioso. Avances de la tecnología, hasta que no se desarrolló ordenadores capaces de computar esas cosas, pues no se pudo introducir los aviones. Desde el fly-by-wire, pues los aviones de Dassault con los Mirage lo introdujeron, el F-16 lo introdujo, y a partir de ahí, pues casi todos los buenos aviones, casi todos no, todos los buenos aviones de combate. Más cositas, ya está, ya no sé qué me ocurre en más aplicaciones. No sé si tenéis alguno vosotros. ¿No? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.